Muy buenas a todos y bienvenidos un día más. 2024 arranca y lo hace con el despertar de Júpiter y de Mercurio. Y aunque todavía se encuentran estacionarios, lo que significa que irán acelerando poco a poco, nos encontramos en un momento crucial, un momento en el que nuestros esfuerzos tienen que estar enfocados en el punto clave de nuestra vida para poder aprovechar este gran momento de manifestación que más o menos por la luna nueva en Capricornio, de la cual hablaremos en otro vídeo, va a empezar a dar sus primeras manifestaciones de la estructura que estamos creando. Pero si todavía no sabes por dónde empezar o no sabes en qué área de tu vida tienes que poner el esfuerzo y la energía, no te preocupes porque aquí estoy yo para explicarte las claves de los procesos de manifestación según tu signo y tu casa. Unas claves que no solamente van a servir para este proceso, sino para cualquier proceso de manifestación en el que nos adentremos también en un futuro. Y bien, si os acordáis, en otros vídeos hablamos sobre los procesos de manifestación y sobre cómo para poder materializar algo del mundo sutil, por ejemplo, un proyecto, un sueño o una idea en el plano físico, requeríamos de una estructura mediante la cual canalizar esa energía. Bien para poder materializarla o bien para poder volverla funcional en el plano material. Una estructura que era representada por la energía de Capricornio. Y cómo Saturno, su regente, era el gran arquitecto de esa estructura, el encargado de generarla. Os dejo el link del vídeo en la descripción por si no lo habéis visto. Pues bien, hoy precisamente vengo a hablaros de vuestro Saturno personal, en el signo y en la casa donde lo tengáis, para que sepáis exactamente dónde tenéis que poner la energía y de qué manera para construir vuestra estructura personal y alcanzar el éxito en cualquier manifestación que os propongáis. Y precisamente en estos instantes, con toda la energía que está recibiendo Saturno en tránsito, es ese lugar en el que tenemos nuestro Saturno natal el que está recibiendo una gran cantidad de energía. Es decir, Saturno está muy fuerte. Por lo tanto, es precisamente en estos instantes el momento en el que ese signo y esa casa va a cobrar más vida. Quizás podemos encontrar una resistencia mayor, pero por ello también el hecho de tributar esa energía va a ser lo que nos va a permitir generar una mayor manifestación y aprovechar este momento de la mejor manera. Y bien, para empezar, vamos a hablar de qué es el tributo, de qué hablamos cuando hablamos de tributar una energía. El tributo de una energía planetaria es hacer uso de esa energía. Recordad que en nuestra carta natal hay distintos planetas y todos ellos cobran una función importante en nuestras vidas. Entonces, cuando uno no le da su lugar a esa energía acaba viniendo desde fuera. En el caso de Saturno puede representar el límite, la autoridad y, como digo, la estructura, y por ello, si nosotros no tributamos a su energía, el límite, la autoridad y la estructura viene desde fuera. Es decir, desde fuera nos ponen los límites de hasta dónde podemos llegar. Precisamente el tributo de su energía, el tributo de la energía en este caso de Saturno, sería lo que nos permitiría darle un lugar a esa energía en nuestra vida, dejar de proyectarlo desde fuera y con ello también nos ofrece la posibilidad de acabar desarrollándolo. Entonces, por poner un ejemplo, si yo quiero desarrollar fuerza física, pues tengo que tributar a mis músculos, tengo que hacer uso de esos músculos con el objetivo de superar los límites que supone tener una musculatura débil. Entonces, como hablamos en el vídeo anterior, Saturno, cuando iniciamos en nuestra vida, viene proyectado desde fuera siempre. Y es cuando empezamos a tributarlo, cuando empieza a manifestarse desde dentro. Entonces, Saturno y la autoridad, la estructura y el límite deja de venirnos marcado desde fuera y es cuando nosotros nos enfrentamos a nuestra propia autoridad, a nuestros propios límites. Y pues como el que va al gimnasio, tributando su energía, conseguimos avanzar, conseguimos ampliar y expandir esos límites. Momento en el cual Capricornio, del cual Saturno es regente, también logra expandirse y con ello creamos una estructura mayor que nos permite materializar, canalizar el resto de las energías planetarias de nuestra carta. Por eso, el tributo de la energía saturnina es tan importante. Pero claro, ¿cómo tributar la energía de Saturno? Pues bien, Saturno se encuentra en un signo y en una casa, donde la energía del signo serían los músculos y la energía de la casa, es decir, el contexto, sería la forma de entrenar esos músculos. Vamos, vendría a ser algo así como poner energía en el contexto de la casa donde se encuentra Saturno para desarrollar la energía del signo donde se encuentra. Y luego en estados más avanzados, pues usar esa energía en el contexto, en la casa. Pero hablaremos de signo y casa más adelante. Por ahora hablemos de los beneficios que tiene el tributo de la energía de Saturno, que no son pocos. En primer lugar, conseguimos superar nuestros límites, ya sea en la energía del signo donde se encuentra, como también en la casa. Y con el tiempo, no solo conseguimos superar esos límites, sino también obtenemos un elevado grado de maestría en esa energía y ese contexto.
Pues esto como el que va al gimnasio y al principio se encuentra el límite, no puede levantar peso, pero cuando empieza a ir, luego ya se encuentra con que puede levantar bastante más peso del que podía antes, ¿no? Y quizás en un momento dado esa habilidad le permite funcionar, optimizar otro tipo de contextos, ¿no? Pues por ejemplo, si esa persona que tiene una buena musculatura, pues en su casa quiere mover un mueble, pues le va a ser mucho más sencillo. Claro, aquí hablamos de la musculatura física. En cuanto a la energía de Saturno, cada uno por signo y casa nos va a decir qué cualidades, qué maestrías puede alcanzar en su vida. Y además nos va a hablar donde esa persona tiene la capacidad de volverse sumamente efectiva y de hecho también las cualidades de manifestación y materialización que va a tener esa persona en la realidad material. A su vez, el tributo de la energía saturnina va a resolver el diálogo que Saturno tenga en nuestra carta con el resto de planetas. Pues si nuestro Saturno se encuentra en una conjunción, en una posición, en una cuadratura, etcétera, etcétera. Pero esto no es todo, y es que al ser Saturno regente de Capricornio y al tributar la energía saturnina, no solamente obtenemos maestría en esa energía y en ese contexto, sino que además el área donde se encuentre Capricornio, donde nosotros primeramente encontramos una estructura, y al tributarla, donde la vamos a manifestar, también se va a resolver. Y claro, hay que tener en cuenta que cuando nosotros no estábamos tributando Saturno, la estructura viene desde fuera, los límites vienen desde fuera. Pues cuando empezamos a tributarla, nosotros ganamos un mayor control, un mayor dominio de nuestra realidad. Porque somos nosotros los que decidimos hasta dónde y hasta cuándo. Y lo único que nos separa de ciertos límites es nuestra capacidad para superarlos. Esto significa que mayor estructura, mayor capacidad para superar nuestros límites. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor fortaleza, tenemos una mayor maestría y un mayor dominio de nuestra estructura base. Y esto, por último, al final, lo que supone es que toda la energía de nuestra carta, ya no hablamos solo de Saturno, su signo y su casa, sino además de todo el resto de nuestras funciones planetarias, tienen una mayor capacidad de manifestación en este plano físico material. Porque claro, si yo tengo una gran capacidad de manifestación, voy a tener más facilidad para llevar a cabo lo que quiera hacer Marte, lo que piense, mis ideas, Mercurio, obtener lo que me gusta, Venus, y si nos ponemos ya, hablamos de manifestar la fuerza de nuestro espíritu, nuestros sueños más elevados, de la mano de Neptuno, de manifestar nuestro propio poder personal, ese impulso interior, ese fuego interno transformador que supone Plutón, de obtener nuestra independencia, de manifestar nuestra creatividad, ideas que provienen de un lugar mucho más trascendente y elevado como puede ser Urano, y así con todas las funciones de la carta. Básicamente se trata de que al tener unas fuertes raíces somos capaces de canalizar toda la energía elemental de nuestra carta. Entonces al final todos son ventajas en el tributo de Saturno y es casi como la base, ¿no? Como la clave del éxito en la vida. Por eso es tan importante y por eso esto que os estoy entregando tenéis que ser conscientes del valor que tiene. Además es un vídeo muy complicado de hacer, así que darle mucho amor para seguir motivándome a subir contenido gratuito como este. Bien, antes de entrar en materia, voy a explicar información que puede ser de ayuda para entender nuestro propio Saturno. Para empezar, tener un Saturno potente en carta. ¿Qué significa tener un Saturno potente en carta? Significa tener un Saturno con aspecto tenso a un planeta importante o, en su defecto, tenerlo en una casa angular, es decir, una de las casas más importantes de nuestra carta, como son el ascendente, es decir, la casa 1, el fondo cielo, es decir, la casa 4, el descendente, es decir, la casa 7, o el medio cielo, es decir, la casa 10. Tener un Saturno potente en carta habla de una exigencia mayor, casi como si la vida nos pusiera una responsabilidad superior, ¿no? Por encima de la media. Por tanto, habla de personas que van a tener quizás un desarrollo tardío, ¿no? Un desarrollo que viene más lento, ¿no? Que no es tan rápido quizás como para otras personas. Pero a su vez nos habla de personas que, como el buen vino, parece que ganan con los años, especialmente la energía del signo y de la casa donde se encuentran. Básicamente, si tienes un Saturno potente en carta, piensa que es posible que en tu caso es casi como si en tu momento óptimo fuera a llegar más tarde, pero va a llegar mucho mejor. Así que paciencia para estas personas, porque sí que puede ser un poco tedioso, parece que las cosas no llegan nunca, pero os aseguro yo que acaban llegando tarde o temprano. Y además, os digo que después se disfrutan mucho más. Porque sí, quien algo quiere, algo le cuesta. Entonces, a quien le cuesta mucho, también lo va a disfrutar más aquello que consiga, es un hecho. Al final Saturno hace como de contrapeso, ¿no? Como un límite que nos pide superarnos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que sentir el límite a priori como es algo que no nos gusta, pero nos obliga de una forma a sacar nuestra mejor versión, a desarrollar algo capaz de enfrentar ese límite.
Y bien, hablemos de los aspectos que puede hacer Saturno con distintos planetas. Por ejemplo, si Saturno lo tenemos en conjunción con otro planeta, es decir, si Saturno va junto o cerquita de un planeta en nuestra carta. Bien sean dos planetas o bien sea un stellium compuesto por más planetas, esto significa que la energía de Saturno, es decir, la estructura, la autoridad y el límite, va a juntarse con la energía del planeta o los planetas con los que se encuentre. Vamos, algo así como que salen juntos. Es decir, no va por separado Saturno y luego por separado, por ejemplo, el Sol. Un Sol con Saturno es un Sol estructurado, con una función de autoridad, que va a obtener ciertos límites en su desarrollo, pero que después va a obtener una enorme estructura. Posiblemente sea un Sol al que desde pequeñito se le exija bastante, y el cual deba tributar la energía de Saturno para poder desarrollar su brillo. Pero claro, cuando lo consiga, va a ser un brillo que va a ser muy potente y muy estable, mucho más que cualquier otro Sol. Otro ejemplo podría ser un Saturno con Urano. Hablamos de una estructura que se ve influenciada por la energía uraniana, donde si Saturno es estructura y Urano es creatividad, genuinidad, genialidad, lo que va a hacer Urano con Saturno es evitar que Saturno sea excesivamente rígido, excesivamente autoritario, ¿no? Y cada vez que ese Saturno lo intentemos, por ejemplo, tributar y seamos demasiado obcecados, demasiado fijos, vendrá Urano y todo lo que sea demasiado estricto, todo lo que sea demasiado sólido, demasiado estable y que no pueda moldarse, no pueda adaptarse a las circunstancias de nuestra vida, nos lo va a cambiar. Por lo tanto, un Saturno junto a Urano tendrá que construir una estructura que sea genuina, que sea adaptable. Y por ejemplo, esta combinación muchas veces nos habla de personas que no van a aceptar autoridades externas y hasta que no desarrollen la suya van a tener encontronazos con la autoridad, ya sean sus padres, sus jefes, y esto hablo desde bien pequeñitos. Entonces hablamos de que la energía del planeta que esté junto a Saturno va a tener el mismo tipo de resolución, el mismo tipo de desarrollo que el mismo Saturno. Y como la energía de ese planeta va a ser muy influyente, de hecho, en el mismo tributo de Saturno, porque va a aportar matices a esa estructura. Entonces hablamos de un planeta que pues, va a tener una cierta dificultad en su desarrollo, pero también va a tener un desarrollo superior, es decir, va a formar parte de la maestría que podemos alcanzar. Pero esta influencia no solamente puede venir a través de una conjunción, también puede venir a través de otros aspectos, como puede ser, por ejemplo, la oposición. Si tenemos a Saturno opuesto a un planeta en nuestra carta, significa una elevada probabilidad de proyección de la autoridad del límite desde fuera. Es como que hasta que nosotros no tributemos la energía de ese Saturno, pues desde la oposición nos vamos a encontrar desde fuera proyectada nuestra propia autoridad, nuestro propio límite. Y será a través del tributo de esa energía donde empezaremos a equilibrar esas dos potencias. Pero luego tenemos, por ejemplo, la cuadratura. En la cuadratura hablamos de una conexión de 90 grados, donde pues, el límite o la autoridad va a venir desde un lugar que no es tan visible como una oposición. Casi como si existiera una autoridad, un límite que viene desde otro lado, pero que por daño colateral nos está afectando a esa función planetaria. Por último tenemos los tránsitos blandos, como pueden ser el sextil y el trígono. Aquí hablamos de que la energía de Saturno es el límite y es autoridad, tanto si Saturno está en su función de límite, es decir, sin haber sido tributado, como si está en su función de maestría, después de haber tributado. Esa función se va a llevar bien con la función con la que se encuentre en trígono o sextil. Y claro, mucha gente piensa que los trígonos y los sextiles, como son blandos, pues todo bien, ¿no? Pero no siempre es así, porque, por ejemplo, trígono se genera entre signos del mismo elemento y puede ser generado, por ejemplo, entre un Saturno en Capricornio y una Luna en Virgo. Por tanto, un Saturno en Capricornio que no esté tributado, hablamos de una autoridad, claro, depende de la casa donde se encuentra, ¿no? Pero hablamos de una autoridad sólida, una autoridad firme. Un límite que nos va a pedir esfuerzo. Y claro, la Luna en Virgo, que quiere la perfección, que quiere el detalle, si no tributamos la energía de Saturno en Capricornio, lo que va a suceder es como si el amigo chungo de nuestro hijo se llevase muy bien con nuestro hijo. Es decir, se van a llevar bien, pero la influencia de ese Saturno va a potenciar muchísimo la perfección, la exigencia de esa Luna en Virgo. Por tanto, en estos casos es importantísimo que se dé el tributo de la energía saturnina para que, en cualquier caso, seamos nosotros los que manejemos su potencia. Y no nos venga desde fuera, desde la casa donde se encuentra Saturno. Entonces, a medida que nosotros le vamos dando su sitio a esa energía saturnina, llegará un momento que como Saturno ya no nos estará exigiendo la estructura porque ya la tenemos creada, en el que esa estructura sólida y estable potencie muchísimo el confort de esa Luna en Virgo, que como quiere tener las cosas controladas, va a sentir una enorme estabilidad de esa estructura. Claro, ¿vemos la diferencia entre un Saturno tributado y uno que no lo está?
Por tanto, incluso los aspectos positivos, como son el trígono y el sextil, también tienen su repercusión de no ser tributados, ¿no? Y lo que en última instancia puede ser un gran aliado, si no lo trabajamos correctamente, puede llegar a ser una cierta dificultad. No me quiero extender demasiado porque este vídeo ya va a ser largo de por sí. Y sin embargo, sí me gustaría mencionar un último detalle, y es Saturno en tránsito por nuestra carta. Es decir, no el Saturno natal, el Saturno con el que nosotros nacimos, sino Saturno donde se encuentra actualmente, ¿no? Y cómo afecta este Saturno no solamente por aspectos con el resto de nuestra carta, sino también en el signo y en la casa donde nos caiga en este instante. Porque para todos, Saturno transita por nuestra carta y tarda alrededor de unos 29 años en volver a su punto inicial, lo que significa que durante 29 años de ciclo saturnino, este Saturno va a ir haciendo aspectos de todo tipo con el resto de nuestra carta. Esto significa que esa autoridad, que ese límite, va a ir reclamando su propio tributo desde todas las funciones planetarias, desde todos los signos y desde todas las casas. Motivo también por el cual es muy importante estar en paz con nuestro propio Saturno, porque de lo contrario, cuando Saturno haga un aspecto tenso, por ejemplo, con un planeta importante, vamos a sentir un cierto peso, vamos a sentir que es pesado, ¿no? Por ejemplo, a mi consulta vienen personas de, es que tengo Saturno en aspecto con mi Sol, o tengo Saturno, y claro, son tránsitos que nos hablan de cómo nosotros nos llevamos con nuestro propio Saturno. Porque sí, ese Saturno, cuando haga aspecto con un punto importante de nuestra carta, puede no estar en el signo y en la casa donde nosotros tenemos a Saturno natal, pero sí que nos habla de cómo nos llevamos con la energía saturnina. Porque si nosotros tenemos a nuestro Saturno natal tributado, cuando venga esa energía saturnina desde otro lugar, nosotros nos vamos a llevar bien con Saturno. Y entonces Saturno vamos a entender cómo funciona y vamos a utilizarlo, aprovechar su energía para madurar la energía del signo donde se encuentre, y no solo eso. Por ejemplo, ahora que tenemos a Saturno en Piscis, el hecho de llevarnos bien con la energía saturnina, con Saturno en Piscis nos permite materializar cosas de planos más elevados. Hablamos de sueños elevados, hablamos de anhelos profundos, hablamos de manifestar nuestro propio espíritu, canalizarlo en esta realidad material. Con ello hablamos de talentos, dones que vienen de un plano sutil. Y claro, todo esto es algo muy bueno siempre y cuando nos llevemos bien con la energía saturnina. Y como he dicho, para llevarnos bien con su energía, tenemos que proceder a su tributo. Que por cierto, hablando de Saturno en tránsito, podéis echarle un vistazo al Saturno actual, que lo tenemos en Piscis, y en la casa donde os caiga, porque también os puede dar matices sobre cómo integrar vuestra energía por cómo se encuentra la energía saturnina en estos momentos. Entonces, voy a explicar un poquito cómo va a funcionar este vídeo, para que podáis hacer vuestros propios cálculos. Lo primero voy a explicar Saturno por signo, donde vais a poder ver esa musculatura que en un principio no estará desarrollada y por lo tanto pues es posible que sintamos un límite en ese signo, pero que con el desarrollo de esa propia energía vamos a obtener con el tiempo un alto grado de maestría. Entonces voy a hablar de cómo se siente el límite y voy a hablar de qué supone tener maestría en esa energía. Posteriormente voy a hablar de Saturno por casa. Como he dicho, en la casa en la que se encuentre es el ámbito donde posiblemente encontremos una dificultad, una resistencia. Pero a su vez va a ser el lugar donde podemos tributar su energía. Y voy a explicar cómo hacerlo. Es decir, la casa donde se encuentra Saturno es precisamente donde debemos poner el trabajo y el esfuerzo para desarrollar las cualidades energéticas del signo en el que se encuentra, con ello la maestría y a su vez aumentar nuestra estructura y nuestra capacidad de manifestación. Es decir, tenéis que buscar en el vídeo vuestro Saturno por signo y después vuestro Saturno por casa y juntarlos, dando como resultado que el uso de esa energía, es decir, la energía del signo donde se encuentra Saturno, en el contexto de la casa, precisamente es vuestro tributo personal, con todas las combinaciones que ello supone. Sin embargo, os digo desde ya que cualquier uso de la energía saturnina, es decir, responsabilidad, constancia, paciencia, esfuerzo, en la casa, es decir, el contexto donde se encuentre Saturno, nos va a permitir madurar y desarrollar la energía del signo que se encuentre en esa casa, es decir, donde se encuentra Saturno. Recordad que esto no es una cuestión de un día para otro, que esta energía va a madurar con el tiempo y que va a pasar de límite a maestría. Y por ejemplo, si yo tengo Saturno en Sagitario en la casa 6, yo tengo que mirar Saturno en Sagitario, pues a grandes rasgos Saturno en Sagitario sería como un límite en la confianza, en el optimismo
Y en la casa 6 supondría, pues, un tributo a través del día a día, las rutinas, los hábitos. Entonces, para tributar esta energía, lo que tendría que hacer es coger y trabajar en mis rutinas y en mis hábitos, de modo que si yo sostengo unos hábitos como Saturno me está diciendo, pues si Saturno, por ejemplo, está con Urano, pues Urano nos va a decir que esos hábitos no pueden ser excesivamente estrictos, que tienen que ser unos hábitos, además, que los genere la propia persona, que no pueden venir desde fuera porque Urano nos está diciendo que tienen que ser genuinos. Entonces, todo esto nos está diciendo, por ejemplo, en este caso, que la persona con Saturno en Sagitario, casa 6, y un Saturno junto a Urano, esa persona tiene que trabajar en la creación de unos hábitos saludables, coherentes y genuinos con el objetivo de generar confianza. Es decir, esa persona va a ganar confianza cuando sostenga unos hábitos que no sean excesivamente rígidos o estrictos, que estén hechos a su medida y que de alguna forma sean adaptables, ¿no? Porque Urano también es creatividad, ¿no? Pues eran unos hábitos, casa 6, a su medida, a su manera. Y ya si ponemos, por ejemplo, que todo eso está opuesto al Sol, va a suponer que la manifestación de su plenitud en el Sol, que en este caso será en Géminis, casa 12, es decir, que para que ese Sol pueda brillar y pueda manifestar todo lo que la casa 12 le está pidiendo manifestar, va a tener que construir esa estructura. Es decir, que no solamente el hecho de tributar a Saturno, en este caso concreto, desarrolla un alto grado de optimismo y confianza, algo que al principio pues puede estar bastante mermado, es decir, esa persona al principio va a ser una persona ciertamente pesimista, ¿no? Igual ve como el día a día un poco pesado, ¿no? Es decir, es que lo que quiero, ¿no? Un Sol en Géminis en 12, lo que quiero comunicar, pues es como que muy pesado, tengo que hacer mucho trabajo, tengo que dedicarle mucho tiempo. Además, cuando consigo una rutina estable, viene Urano y me rompe esa rutina por un imprevisto, tal. Cosas de Urano, no me preguntéis. Entonces, claro, al principio puede ser algo pesado, pero esa persona, este Saturno, el tributo de ese Saturno será la clave para manifestar su plenitud. Luego ya está el resto de la carta, ¿no? Entonces, aquí os muestro un ejemplo con varios aspectos que están influyendo y el cómo integrar todo ese conjunto, ¿no? Claro, luego, en este caso concreto, pues tendremos que mirar el resto de la carta, ¿no? Y tendremos que mirar, pues, dónde está Mercurio, en el caso de Géminis, pues es su regente. Tendremos que mirar dónde está Júpiter, en el caso de Sagitario, pues es su regente. Y de ahí es hilar fino, ¿no? Y es como tirar de la manta y bueno, y ir destapando cositas. Pero a grandes rasgos, el tributo de este Saturno no va a cambiar. Va a ser sostener unos hábitos, una estructura genuina, que sea esa persona misma la que decida cómo hacer las cosas, no hacerlas de una forma muy estricta, es decir, que tiene que ser ciertamente permisivo y creativo a la hora de, por ejemplo, a esta persona no le van a valer los horarios estrictos, es decir, los trabajos de 9 a 6 no van a valer. ¿Por qué? Porque tiene que ir siempre a una hora y salir siempre a una hora. Y eso es rutina. Rutina. Urano va a decir, fuera. ¿Qué va a ser? Pues va a generar rebeldía. ¿Por qué? Porque no se estará tributando la energía uraniana. Entonces, a esta persona le vienen bien hábitos a su manera. Le vienen bien horarios que no sean fijos. Creatividad a la hora de gestionar, ¿no? Pues si me surge un imprevisto, esa persona va a ser una maestra de decir, pues lo hacemos así de esta forma y así de esta otra. Pero claro, para esto tendrá que tributar esa energía, porque de lo contrario, lo que va a suceder es que pues esa persona se proponga hacer algo, ¿no? Ese Sol en 12, ¿no? Que ve ese estado potencial, ¿no? Conecta con la idea potencial y va a encontrar como que la realidad después, en su día a día, en sus rutinas, no se manifiesta. Y ese Saturno va a generar un límite donde no va a poder manifestar eso tan profundo y potencial que tiene en 12, ese Sol en 12, en la realidad material, en su día a día. Para ello, ¿qué tiene que hacer? Encarnar su propio límite y decir, me cuesta tener mis propios horarios y además cuando intento tenerlos me surgen imprevistos. Me vuelvo un maestro de sortear esos imprevistos y con el tiempo esa persona tiene tanta confianza por tener una estructura sólida, tiene tanta confianza cuando aparece, por la experiencia de haber tributado a su Saturno, cuando aparece un imprevisto, ¡pum, pum, pum! Y se vuelve una maestra de la improvisación. Y claro, en un futuro esa persona pues se va a encontrar con un imprevisto y va a decir, estoy acostumbrado o acostumbrada a sortear imprevistos y ese Urano tributado junto a Saturno va a ser un genio. Va a ser un genio. Y quizás para otros diga, ¡guau! ¡Qué forma más rara tiene este tío o esta tía de hacer las cosas!, ¿no? Pero esta forma le va a servir a esa persona.
Y entonces, ¿qué pasará? Pues que el tributo de su energía saturnina le va a volver a una autoridad en optimismo y motivación. Y cuando el mundo o el resto de personas vean que esta persona sortea las dificultades de una forma tan fácil, con tanta gracia, por decirlo así, es como que se va a volver ese estandarte de motivación que luego veréis en los que tengáis Saturno en Sagitario, que al final es un grado de maestría en la energía de Sagitario desde el tributo de Saturno, ¿no? En resumen, Saturno por signo y casa. Vamos a hablar de ese arquitecto que nos dice cómo construir nuestra propia estructura como base para la manifestación del resto de las energías planetarias que se encuentran en nuestra carta. Y con ello obtener la plenitud. Es decir, nuestra clave personal del éxito. En el caso de que quisierais más información, recordaros que tenéis el link en la descripción para reservar vuestra consulta personalizada conmigo y mirar vuestro caso de forma particular. Sin más que añadir, os dejo con Saturno por signo y casa. Vamos contigo, Saturno en Aries. En tu caso, Saturno está limitando la energía ariana en tu carta. Esto puede suponer un límite en tu propio impulso vital, en la espontaneidad, el deseo y en tu capacidad de emprendimiento, especialmente en el contexto de la casa donde se encuentra. Por tanto, Saturno te está pidiendo aquí trabajo y tributo de esa energía, generándote un miedo a fallar, a ser inadecuado, que se puede sentir internamente como una inseguridad que puede llevarte a la inacción. Es algo así como el quiero de Aries y el no puedo de Saturno, juntados en uno solo. Esto puede hacer que se reprima la energía ariana, ese fuego interno, y en ocasiones puede llevar a enfrentamientos con la autoridad por brotes de ira en momentos en los que esa energía reprimida de Aries tienda a manifestarse de forma explosiva. Sin embargo, la limitación del propio deseo hace que el deseo crezca en energía. Es decir, como si fuéramos más conscientes de lo que deseamos por no ser capaces de lograrlo. Y al ganar fuerza, ese deseo obtiene la capacidad de encontrar formas alternativas de manifestarse. Por lo tanto, ese freno que obtiene el deseo, ese freno que obtiene el impulso ariano, que le hace reflexionar antes de actuar, algo que no es nada propio de Aries, precisamente, en un momento dado acaba desarrollando paciencia y medida, madurando nuestro deseo más allá de sus propios límites. Después de tributar la energía saturnina, en el momento en el que logramos masterizar la energía de Aries, el nativo con Saturno en Aries puede llegar a volverse un líder sabio y con absoluto control de su impulso y su energía, especialmente en el contexto de la casa donde se encuentra. Para más información podéis mirar la presencia de Marte en vuestra carta, pues os hablará mucho sobre ese deseo, sobre ese impulso y sobre cómo resolver la energía ariana. Vamos contigo, Saturno en Tauro. Saturno en Tauro a priori puede generar un límite en la estabilidad, el placer, la abundancia y el disfrute, especialmente en el contexto de la casa donde se encuentre Saturno. Y claro, precisamente Saturno en Tauro puede limitar nuestra capacidad de disfrutar de la energía o del contexto donde se encuentra. ¿Y cómo lo hace? Pues bien sea porque quizás no sentimos que tenemos los recursos suficientes, porque exista un miedo a perderlos, o en última instancia, pues quizás porque sentimos una cierta inestabilidad en la energía o en el contexto de esa casa. Es como que de alguna forma se genera una inseguridad en cuanto a sentir o percibir la abundancia en ese contexto, así como la tranquilidad. Donde Saturno nos va a pedir trabajo y constancia en ese ámbito concreto, y puede que hasta que logremos tributar su energía sintamos cierto apego material, o quizás nos vayamos al otro extremo y renunciemos a lo material porque tenemos miedo a perderlo. Y pues para no sentir miedo directamente renunciamos a esa energía, ¿no? Es como no lo quiero porque es muy difícil de mantener, ¿no? Algo así. Con el tiempo y el tributo correspondiente, el nativo con Saturno en Tauro puede volverse todo un sibarita de la energía de la casa donde se encuentra, otorgándole la capacidad de saber cómo generar, cómo disfrutar y cómo sacar el máximo partido a los recursos que habitan en dicho contexto o dicha casa. Para más información podemos ver dónde se encuentra Venus en nuestra carta y qué aspectos hace de cara a la integración de la energía taurina. Saturno en Géminis. ¿A qué límite se puede percibir en nuestra capacidad de aprendizaje, comprensión, conocimiento y capacidad de expresión, especialmente en el contexto de la casa donde se encuentra? Y aunque los límites se pueden expresar de muchas formas, esta limitación no necesariamente significa que la persona posea algún tipo de discapacidad, sino más bien un elevado grado de exigencia, que pone freno, rigidez y seriedad a la energía naturalmente inquieta y juguetona de Géminis, algo que acaba generando una cierta inseguridad a la hora de comunicar o compartir opiniones e ideas, ya sea por miedo a equivocarse, por miedo a no tener la razón, donde esa elevada exigencia saturnina puede hacer que la persona se vuelva reservada, especialmente al principio. Sin embargo, con el tiempo y el tributo de la energía saturnina, ese mismo nivel de exigencia será lo que le haga desarrollar una mente racional, estructurada y estable, donde a cambio de un poquito de esa natural flexibilidad y rapidez geminiana, obtendrá una forma de pensar y comunicar
contundente, con mucha autoridad, convirtiéndole en un gran comunicador. Para más información, observaremos dónde se encuentra Mercurio y qué aspectos tiene Mercurio para poder integrar del todo esa energía geminiana. Vamos con Saturno en Cáncer. Aquí el límite puede manifestarse a través de nuestra capacidad afectiva, nuestro confort o nuestra seguridad emocional. Un límite que suele desarrollarse desde la infancia y que está especialmente relacionado con el contexto de la casa donde se encuentra. Estos límites son como un bloqueo que genera cierta rigidez y pueden ser debidos a una privación emocional temprana, como si el nativo con Saturno en Cáncer se cerrase en una coraza y bloquease sus propias emociones, volviéndose alguien poco demostrativo. Pero claro, esto no significa que el que tenga Saturno en Cáncer deje de sentir en absoluto, sino más bien que no lo muestra, que no lo expresa, debido a un miedo intrínseco a no ser aceptado o a que quizás piense que no está bien manifestar todo eso. De alguna forma sentirá un límite en esa expresión emocional. Entonces, Saturno aquí lo que nos dice es que hay que ser responsable de nuestras propias necesidades emocionales. Nos dice que hay que abrir esa coraza y hacernos cargo de lo que hay dentro. Y al hacerlo, permitir que esas emociones lleguen a madurar, a través de la misma validación y aceptación de las mismas. Con el tiempo, ese trabajo emocional le convertirá en alguien sumamente confiable y con una enorme solidez emocional. Alguien con una gran capacidad para ofrecer consuelo y calidez. Pues no hay nadie más capaz de sostener las emociones de otros que aquel que ha sido capaz de sostener las suyas propias. En este caso, para obtener más información, sería conveniente observar la luna donde se encuentre qué aspectos tiene, pues esto nos dará detalles sobre cómo resolver esa energía canceriana. Vamos con Saturno en Leo. Aquí el límite puede ser manifestado desde la propia autenticidad, el carisma y la creatividad, especialmente en el contexto de la casa donde se encuentre. Esto puede ser debido a sentimientos de mediocridad o de inadecuación, que generan miedo a mostrar quién somos realmente, donde esos sentimientos es posible que nada tengan que ver con la realidad y que sean debidos a un alto grado de exigencia. Una exigencia que acaba limitando nuestra capacidad de expresión para no cometer errores, llegando a juzgar duramente lo que llevamos dentro como si esto no fuese digno de ser mostrado. Y claro, esto supone que el nativo con Saturno en Leo pueda volverse alguien reservado, cauteloso y en algunas ocasiones incluso frío. Y claro, esta enorme inseguridad, este elevado grado de autocrítica, muchas veces puede proyectarse fuera como una necesidad de reconocimiento. Pero claro, ese reconocimiento tiene que venir desde dentro, no desde fuera. Por tanto, aquí Saturno nos pide desarrollo y maduración de la confianza en nosotros mismos, especialmente cuando se trata de escuchar la voz de nuestro corazón. Y con el tributo de la energía saturnina, llegará un momento en el que ganará la fuerza suficiente para superar las barreras y los límites de esa energía saturnina, logrando que el nativo con Saturno en Leo acabe construyendo una identidad sólida en el contexto de la casa donde se encuentre. Una identidad que le otorgará la capacidad de percibir ese impulso interior auténtico con una precisión y naturalidad pasmosa, dotándole de un elevado grado de integridad y dignidad. Para obtener más información sobre cómo desarrollar esa energía leonina, podemos observar dónde se encuentra nuestro Sol en carta y qué aspectos hace con el resto de nuestras energías. Vamos contigo, Saturno en Virgo. Aquí el límite a priori puede venir manifestado en la practicidad, la funcionalidad e incluso, ¿por qué no?, el perfeccionismo, especialmente en el contexto de la casa donde se encuentre. ¿Qué significa todo esto? Pues es muy sencillo. Es como si la energía exigente de Saturno hiciera que nada nos pareciera lo suficientemente perfecto, generando un interés excesivo por los detalles en el que puede que nos perdamos en cosas que no tienen importancia. Algo que finalmente nos acaba alejando de la practicidad, la funcionalidad y en ocasiones llevándonos a la inacción. Algo así como la parálisis por análisis. Entonces Saturno aquí se vuelve un juez severo, un crítico muy exigente, que hace que el nativo con Saturno en Virgo pueda sentir miedo a ser señalado. Y es posible que le haga sentir como que está siendo juzgado en todo momento, donde esa exigencia nos va a mostrar dónde se está proyectando ese Saturno. Que sin importar si lo vemos fuera o lo vemos dentro, habla de nuestro propio Saturno. Y claro, con todo esto al final los nativos con Saturno en Virgo tienden mucho a subestimar sus propios talentos, especialmente en el ámbito de la casa donde se encuentre. Claro, es como que necesitan ser muy precisos, muy perfectos y dar la talla a un nivel que está por encima de la realidad. Y claro, incluso aun cuando ese Saturno pueda no estar proyectado fuera, sino estar dentro, puede que para otras personas seamos ya perfectos o seamos ya pues por encima de lo habitual, pero para nosotros no. Para nosotros ese Saturno nos va a decir, tienes que ser todavía más. Y claro, aquí la cuestión es que un Saturno en Virgo tiene que entender que las cosas siempre pueden ser mejores. Y que Saturno aquí no invalida el hecho de la perfección en sí, sino que por lo contrario nos muestra que la perfección no es una meta, sino un camino. Es decir, ser mejor cada día que pasa. Y nunca llegaremos a ser todo lo perfectos que ese Saturno nos está exigiendo. Pero esa es la gracia. Aprender
que esto funciona así. Aprender que esa perfección que Saturno nos está exigiendo en Virgo es como una zanahoria colgada de un palo delante de nosotros. Nosotros vamos a seguir corriendo toda nuestra vida y nunca la vamos a alcanzar porque siempre está 2 pasos más adelante. Entonces aquí Saturno nos habla de un camino en el que tenemos que ser capaces de discernir y poner límites entre lo que es realmente importante y lo que no. Saber decir basta a ese juez, a esa exigencia que siempre va a estar ahí, y aprender a disfrutar de cada momento y cada detalle. Es decir, en algunas ocasiones, parar, descansar y decir, disfruto de la perfección que he alcanzado hoy, que lo he hecho lo mejor posible, y ya mañana sigo trabajando en ello. Claro, os hablo de un extremo. Esto dependerá de cómo sea vuestro Saturno en carta y qué diálogo tenga con el resto de vuestros planetas. Pero Saturno aquí puede llegar a ser bastante pesado. Y es ahí donde el nativo tiene que aprender a respirar y decir, calma, poco a poco. Paso a paso. Entonces, con el tiempo, cuando el nativo aprende a coger las riendas de su propia exigencia y deje de ser dominado por ella, puede llegar a convertirse en un experto en materia de funcionalidad. Vuelvo a decir, especialmente en el contexto de la casa donde se encuentre, con una tremenda capacidad para la investigación, la resolución de problemas, la organización y la optimización de todo aquello en lo que ponga su energía. Para más información, tenemos que observar dónde se encuentra Mercurio para acabar resolviendo la energía de Virgo de forma adecuada. Vamos con Saturno en Libra. Aquí el límite se puede sentir en el equilibrio, la armonía y la justicia, especialmente en el contexto de la casa donde se encuentre. Saturno aquí genera una tendencia a medirse en la mirada del otro, pudiendo llegar a proyectar en él nuestra propia autoridad. Por eso, las relaciones personales y las del ámbito en la casa en la que se encuentren se pueden volver ciertamente limitantes, bien sea porque deseamos estar a la altura de la exigencia que proyectamos en los demás, o porque el hecho de percibirla hace que nos limitemos directamente. Entonces hay una cierta tendencia a considerar las relaciones como un lugar de disciplina y exigencia, lo cual nos aleja del disfrute y del amor. Y precisamente ese es el trabajo aquí, el aprender a poner límites sanos, el madurar la energía relacional en el ámbito de la casa donde se encuentra, generando un equilibrio en el que se puede valorar lo que ofrecen las dos partes, y llegando a crear una estructura vincular madura y estable, donde cada uno de los integrantes se hace cargo también de su propia parte. Y claro, aquí es importante recalcar que no siempre hablamos de relaciones personales. Con la energía de Libra hablamos de proyección hacia afuera, pero dependerá del contexto de la casa donde se encuentre, el dónde encontraremos esa proyección. Por ejemplo, en la casa 2 puede ser en nuestros recursos, en la casa 4 en nuestro hogar, en la casa 11 en los grupos afines y así con todas las casas. Con el tiempo, el tributo de esta energía y de la casa donde se encuentra aumentará el grado de equilibrio, de ecuanimidad y de diplomacia, volviendo al nativo de Saturno en Libra alguien comprensivo, considerado y con una gran capacidad de mediación que estará por encima de lo habitual, capaz de encontrar el equilibrio allá donde ponga su energía. Vamos, algo así como el juez perfecto. Claro, especialmente en el contexto de la casa donde se encuentre. Para más información, tenemos que mirar a Venus en nuestra carta y los aspectos que hace con el resto de nuestras energías, lo cual nos dará más información sobre cómo integrar esa energía libriana. Vamos contigo, Saturno en Escorpio. Aquí el límite se puede manifestar en nuestra capacidad para sentirnos poderosos. Y claro, esto puede afectar a nuestra seguridad y a nuestra capacidad para relajarnos, especialmente en el ámbito de la casa donde se encuentra. Claro, aquí el límite viene desde lo profundo y se contagia de la intensidad escorpiana, donde las emociones profundas o la misma intensidad pueden sentirse como cargas de alta responsabilidad, con ello generando la sensación como de que hay que ser muy fuerte para poder con todo, y haciendo que el nativo con Saturno en Escorpio se retraiga y se vuelva sumamente reservado con el objetivo de no mostrar sus puntos débiles, es decir, que se ponga a la defensiva. Claro, aquí el juez saturnino proviene de lo más profundo y de lo más oscuro. Y esto precisamente es lo que hace que el nativo con Saturno en Escorpio tenga cierta dificultad para relajarse, como si ese juez estuviera al acecho escondido y que pudiera aparecer en cualquier momento. Aquí el objetivo es aprender a regular la propia intensidad, para evitar la extrema rigidez. Una rigidez que proviene de ese elevado nivel de exigencia, que como he dicho antes, se carga con la intensidad escorpiana. Con el tiempo y el tributo de esta energía, el nativo con Saturno en Escorpio aprenderá a hacer uso maduro de su propio poder. Un poder que se irá desarrollando a medida que se enfrente a su propia exigencia. Con ello, a su vez, volviéndose alguien muy resistente y con una gran fortaleza emocional. Vamos, construyendo un músculo emocional a base de intensidad. Y por ello, tendrá una gran capacidad para generar, sostener y redirigir esa intensidad hacia un punto concreto.
Y precisamente esto es de lo que hablamos cuando decimos poder. Algo así como dotar a su propia estructura de una gran capacidad para canalizar intensidad. Pero claro, es importante saber utilizar esta energía, pues de no hacer uso responsable de la misma, podemos estar jugando con fuego. Para saber cómo utilizar este poder y algunas pistas más que nos ayudarán a resolver la energía escorpiana, tenemos que observar a Plutón en nuestra carta natal, qué posición ocupa y qué diálogo genera con el resto de las funciones planetarias. Vamos con Saturno en Sagitario. Saturno en Sagitario puede manifestar el límite en el optimismo, la confianza y la capacidad de síntesis, especialmente en el contexto de la casa donde se encuentre. Aquí Saturno limitaría la apertura y expansión natural de Sagitario con su alto nivel de exigencia, frenando su optimismo y confianza característica y haciendo que compruebe y verifique absolutamente todo y con ello se aleje de su lado más infantil y alocado. Ese Sagitario echado para adelante, pudiéndose perder la magia del momento. Es por ello que el nativo con Saturno en Sagitario puede tener cierta dificultad para tener fe, para sentir que las cosas están bien, que están listas o que ya las sabe, pudiendo volverse ciertamente escéptico o rígido, y haciendo incluso que a veces llegue a redundar en exceso, con el objetivo de acabar construyendo una estructura sólida, respaldada con hechos demostrables. Con el tiempo y el tributo de esta energía, el nativo logrará enfrentarse al miedo, construyendo una base de confianza sólida de la que no solamente podrá nutrirse él o ella, sino también otros, volviéndose así un estandarte de confianza y motivación. Para obtener más información sobre cómo desarrollar la energía de Sagitario, tenemos que observar a Júpiter, su regente, su posición en carta y el diálogo que haga con otros planetas. Saturno en Capricornio. Saturno, siendo el regente de Capricornio, se puede sentir un poquito más cómodo en esta casa. Sin embargo, no por ello va a dejar de exigir su tributo correspondiente. Aquí el límite se puede manifestar a través de la propia estructura, la autoridad y el estatus, especialmente en el ámbito de la casa donde se encuentre. Y claro, aquí en su propia casa es como que Saturno, el arquitecto, se encuentra en plena obra, ofreciendo su característica exigencia y limitación en la creación de la propia estructura. Y claro, esto puede hacer que el nativo con Saturno en Capricornio se tome excesivamente en serio la creación de la misma, una estructura que será efectiva y nos hablará del contexto de la casa donde se encuentre. Y claro, aquí es Saturno revisando las propias obras, es decir, Saturno exigiendo un alto grado de esfuerzo, constancia y disciplina en pos de construir una estructura estable en la casa donde se encuentre. Una casa que es posible que tarde en manifestar sus frutos en el tiempo, pero que cuando lo haga, lo hará desde una solidez y una madurez por encima de lo habitual. Y claro, aquí lo que suele suceder es que debido a ese elevado nivel de exigencia, casi como si Saturno en Capricornio se sintiera con más derecho a exigir, ¿no? Es como, es mi obra, ¿no? Es mi estructura, soy yo aquí el que manda, ¿no? Un poco esto. Entonces, claro, es un Saturno que se vuelve muy potente y que, aunque nos hagamos cargo, suele acabar proyectado parcialmente fuera de nosotros, especialmente si lo tenemos en el hemisferio superior. Entonces es cuestión de tener paciencia y poco a poco ir integrando ese Saturno interior, sabiendo que cuando este se manifieste desde fuera, debemos interpretarlo no como que Saturno pide tributo desde fuera, sino como que el mundo está sosteniendo lo que nosotros todavía no somos capaces de sostener. Y poco a poco ir integrándolo. Al final esto es como un trabajo en equipo, ¿no? Y claro, la clave de Saturno en Capricornio es la paciencia. Tener paciencia, tener constancia. Energía de Saturno no nos exige que corramos, no nos exige que si todo el mundo llega a desarrollar esta casa a tal fecha, a tal edad o en tal momento, yo tengo que estar... No. Porque así nos vamos a agobiar, así no va a funcionar. Aquí tenemos que llevar nuestro propio ritmo. Tenemos que tener en cuenta que un Saturno en Capricornio está construyendo su propia estructura. Sí, todos construimos nuestra propia estructura, pero es una estructura que viene a ser o viene a mostrar algo que es diferente. A pesar de que la energía de Capricornio es una energía sumamente conservadora, hablamos de una estructura que tiene cierto grado de maestría en su elaboración. No es una estructura cualquiera, básicamente. Entonces, no podemos compararla con el resto de estructuras. Es una estructura ambiciosa. Y de eso se trata, de hacerse cargo de esa ambición y dejar de proyectar fuera la responsabilidad que requiere esa ambición. Quien algo quiere, algo le cuesta. Para con el tiempo lograr construir esa estructura capaz de canalizar toda esa energía y ser fuente de autoridad y de estatus en materia del contexto donde se encuentre Saturno. Y claro, teniendo en cuenta que aquí el regente del signo donde se encuentra Saturno es el propio Saturno, esto nos dice que no hay otros elementos implicados, además de los aspectos que pueda tener
los planetas que puedan habitar Capricornio o la casa donde se encuentre. Es básicamente tributo puro y duro, paciencia, esfuerzo y constancia en el ámbito de la casa donde se encuentre. Vamos con Saturno en Acuario. Aquí el límite puede manifestarse a través de la originalidad, la innovación o la apertura social, especialmente en el ámbito de la casa donde se encuentre. Y es irónico pensar que Saturno en Acuario de por sí posee una gran inventiva y originalidad. Sin embargo, como en otros signos, acaba generando un límite en esas cualidades acuarianas debido a su alto grado de exigencia, lo cual puede hacer que inicialmente los nativos con Saturno en Acuario puedan volverse solitarios y conservadores. Y a veces es común que les acompañe una sensación como de que son distintos al resto del mundo, lo cual puede llegar a ser percibido por los demás como una suerte de complejo de superioridad. Cuidado con esto. Y esto no significa que Saturno en Acuario dé ese complejo. Sin embargo, hay que tener cuidado porque a veces se percibe de esta forma. Y a pesar de todo ello, y a pesar de ese límite inicial, son personas que desean compartir lo que llevan dentro con el resto del mundo. Compartir esa enorme inventiva y originalidad. Pero para ello deberán superar los límites de su propia exigencia y trabajar su dificultad para abrirse a compartir su parte más genuina, enfrentándose al miedo de no ser aceptados. Con el tiempo y la maduración de la energía acuariana, será capaz de construir una estructura original en el ámbito de la casa donde se encuentre, ofreciendo al mundo su talento único en esa materia, con una gran capacidad de impacto social. Para más información hay que observar la ubicación de Urano en carta, siendo el regente de Acuario, el cual nos hablará un poquito más sobre esas cualidades únicas y genuinas que posee el nativo con Saturno en Acuario, y nos dará algunas pistas sobre cómo desarrollar la energía acuariana. Vamos contigo, Saturno en Piscis. Aquí el límite se puede manifestar en lo sutil, lo trascendente, y también al dejarse llevar, al fluir que se dice, especialmente en el ámbito de la casa donde se encuentre. Este límite puede ser debido a que la persona siente mucho, y por ello se puede llegar a bloquear por sentirse abrumada por tanta emocionalidad. Esto puede llegar a sentirse como si un océano nos inundase. Y claro, aquí la exigencia es como de cargar con todo eso, ¿no? Como de sostener toda esa emocionalidad. Una exigencia que viene por la parte de Saturno. Claro, esto al final puede llegar a generar angustia o cierta inseguridad. Y como puede parecer algo muy difícil, ¿no?, sostener todo ese caos, el nativo inicialmente lo que hace es bloquear toda esa emocionalidad mediante un muro, un límite. Y claro, al final esto puede hacer que todo lo que está más allá de lo que el ojo ve, toda esa parte, todo ese océano, se meta en un mismo paquete. Y que el nativo, pues de alguna forma, limite su capacidad de conectar con todo eso, ¿no? Es como que le puede llegar a dar miedo, ¿no?, toda esa profundidad. Claro, y especialmente en el ámbito de la casa donde se encuentre. Y claro, con ello bloqueamos también el mundo sutil que nos conecta a todos. Un mundo sutil que el nativo con Saturno en Piscis tiene gran capacidad para percibir. Y de nuevo, está Saturno ahí como la exigencia, ¿no? Pues ese Saturno en Piscis casi como que se haría cargo de todas esas emociones, pero puede llegar a bloquearse, puede llegar a bloquear esa tremenda empatía, especialmente cuando esas emociones pues como que se descontrolan, ¿no? Como que de alguna forma nos inundan y pues nos abruman, ¿no? Entonces aquí la clave es aprender a manejar ese miedo que surge de todo ese caos, ese miedo que surge de todas esas emociones. Unas emociones que pueden percibirse como externas a nosotros, pero que nos hablan muchísimo sobre nosotros mismos. Claro, dependiendo de la carta del nativo con Saturno en Piscis, esto puede significar una riqueza emocional muy grande. Tan grande que acabe proyectada hacia afuera. Y Saturno precisamente es como el que la define, como el que nos muestra que existe esa profundidad, ¿no? Porque igual una persona con mucha energía en Piscis o con mucha energía de agua puede naturalmente sentir todo ese mundo profundo, pero no sentirlo como si fuera una carga, ¿no? Porque al final Saturno lo que hace es limitar, y el límite define. Y cuando se define algo que va más allá de nosotros mismos, es como que puede dar mucho miedo. Entonces, el hecho de tributar a la energía de Saturno puede hacer que el nativo con Saturno en Piscis pueda enfrentarse a ese mundo poco a poco y con ello llegar a comprender sus propias emociones. Al final esto va de hacerse responsable de nuestras propias emociones. ¿Y por qué uno se debería hacer responsable de sus emociones? Pues ahora que estamos con Saturno en Piscis, precisamente para llegar a una coherencia emocional, para saber qué es lo que queremos, qué es lo que anhelamos, qué es lo que está dentro de nosotros, qué es lo que deseamos manifestar y no dejarlo a la suerte o al azar. Pues precisamente esa coherencia emocional es lo que nos va a llevar a la plenitud. Unas emociones que, por otro lado, si no atendemos, van a venir desde fuera. Al final es como que Saturno en Piscis nos dice que nos tenemos que hacer cargo sí o sí, porque si no nos hacemos cargo dentro, nos vamos a tener que hacer cargo fuera. ¿Y qué vamos a estar? ¿Huyendo toda la vida de nosotros mismos? Esto ya cada uno. Y claro, yo quiero hacer especial hincapié en Saturno en Piscis, precisamente porque nos encontramos ahora mismo en Saturno en Piscis, ¿no? Y cuando hablamos de coherencia emocional,
no hablamos solamente de saber qué es lo que nosotros anhelamos, qué es lo que nosotros nos vibra, ¿no? Con qué resonamos, ¿no? ¿Qué es lo que llevamos dentro que nos gustaría manifestar? No solamente eso, también implica ser consecuentes con ello. Es decir, no basta con que yo sepa lo que yo anhelo. También debo ser capaz de ser coherente cuando más cuesta serlo. Es decir, ser consecuente con mi propia coherencia. Porque claro, igual yo quiero hacer este vídeo, ¿no? Y en mi foro interno deseo manifestarlo, pero claro, luego veo que es un tremendo trabajo, que cuesta muchísimo de lograr, y pues bueno, o igual tengo miedo de hacerlo porque no sé si lo voy a hacer bien, o cualquier cosa que pueda interferir con esa coherencia, ¿no? Que lo coherente sería hacerlo. Igual yo, para poder hacerlo, me tengo que enfrentar a muchas cosas, pues que prefiero no enfrentarme. Entonces, aquí ser coherente implica ser consecuente con mi propia coherencia. Es decir, que yo me enfrente a todo lo que me impide ser coherente. Que me enfrente a cosas que no me hacen sentir cómodo, ¿no? Y claro, aquí puede haber dificultad con la comprensión de ese nivel de coherencia. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué es coherente? ¿Hacer lo que deseo hacer pero no me apetece? Claro, no me apetece hacerlo, entonces ¿es coherente hacer eso que no me apetece? Claro, aquí hablamos de prioridad, ¿no? Y cuando hablamos de coherencia emocional, y hablamos de Piscis, hablamos de lo que está dentro profundo. Y el cómo conectar con eso que está dentro profundo nos puede ayudar a entender que el ser coherente es anteponer esa parte interior a ciertas partes superficiales de molestias, de dolor o de otro tipo de emociones que no son tan importantes como eso que llevamos dentro de nuestro foro interior. Por ello, Saturno en Piscis y el hacernos responsables de esas emociones es tan importante. Dejar de intentar evitarlas. Cuidado, esto no significa, siendo Saturno, que nosotros vayamos ahí a saco con todas las emociones, no, a nuestro propio ritmo. Recordad que Saturno en ningún momento nos va a pedir que nosotros nos exijamos más de la cuenta. Saturno nos va a pedir que hagamos las cosas poco a poco y que es mejor hacerlas con constancia que con intensidad. De hecho, precisamente es así como nosotros construimos, cómo materializamos todo eso, toda esa capacidad emocional trascendente. Porque claro, si yo me tiro al agua sin saber nadar, voy a pillar un trauma de miedo a ahogarme, que luego ya cuando vea el agua es que vamos, como los gatos, ya es que no la voy a querer ni tocar, aunque sea un charco. Aunque sea, pues como mi gata, ¿no? El bebedero, que lo tocáis, como de ¿sabes? A ver, amiga, no te va a pasar nada. Pero eso es lo que pasa cuando intentamos meternos de lleno. Por lo tanto, poco a poco. Primero, mojémonos la mano, la nuca, así como cuando nos metemos en agua muy fría. Pues poco a poco vamos transitando ese mundo emocional. Si os digo una cosa, Piscis es tan grande que es posible que no lo lleguemos a investigar en su totalidad en una sola vida y en unas cuantas tampoco. Así que no corramos, no queramos correr. Es decir, empecemos poquito a poquito. Empecemos poquito a poquito, una gota de agua, luego otra, luego otra. Es cuestión de dejarnos llevar. Y es curioso cómo en todo momento aparece una emoción característica, que es la que necesitamos sentir en ese momento. Es decir, a través de nosotros, a través de la interacción con otros, y justo en el momento en el que nos encontramos, precisamente Saturno en Piscis, que posiblemente esté en su propio retorno de Saturno, cobra una especial importancia. Es decir, ahora mismo con el eje Aries-Libra, este Saturno en Piscis se encuentra en un momento en el que probablemente esas emociones vengan manifestándose desde el plano relacional. Entonces, Saturno en Piscis, muy atentos a todo vuestro mundo relacional, a qué emociones nos están despertando, porque es un momento muy importante para vosotros y para la integración de ese Saturno. Es como que Saturno ahora mismo está en vuestra casa y está dándoos las pistas para que podáis darle una vuelta a ese Saturno, una nueva comprensión, una nueva dinámica, un nuevo paso en esa estructura. Así que es cuestión de aprender a escuchar y confiar también en esa voz, en ese subconsciente, que si bien nos muestra una realidad potencial que no se ha manifestado, nos permite encontrar el lugar, el origen desde el cual vamos a manifestar nuestra propia realidad. Es por ello que los Saturno en Piscis, cuando logran tributar correctamente esta energía, se vuelven personas con una gran capacidad de gestión emocional, empatía y un alto grado de manifestación. Para más información sobre cómo integrar esa energía de Piscis, tenéis que mirar vuestro Neptuno natal, qué lugar ocupa en vuestra carta y qué diálogo genera con el resto de funciones planetarias.
Vamos con Saturno en el ascendente. Saturno en el ascendente es una energía un tanto peculiar. El ascendente es como algo así como el camino que tenemos que recorrer para llegar a nuestro destino. Como si la carta nos estuviera diciendo por dónde tenemos que ir, ¿no? Por dónde tenemos que ir para manifestar lo que realmente tenemos dentro, ¿no? Es como algo que nos acompaña por destino. Entonces, la energía del ascendente es una energía que nos va viniendo sí o sí, porque es como que la vida nos va a intentar encaminar, aunque nosotros tratemos de huir de esa energía. Por tanto, ¿qué supone tener a Saturno en el ascendente? Supone que, por un lado, ese Saturno está afectando a nuestra capacidad de manifestar la energía del ascendente a través del límite y la exigencia. Aquí es importante ver a Saturno por signo y ver cómo está afectando. Pero claro, hay que entender que esta energía ya de por sí nos cuesta, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, el ascendente es una energía que no tenemos integrada, que la vida nos está diciendo tienes que ir por ahí, porque todavía no estás ahí. Generalmente, la energía del ascendente, la primera inercia que tenemos es la de la casa 12. Es decir, venimos de la energía de la casa 12 y tenemos que integrar de la del ascendente. Pero claro, aquí pues hablamos de cada ascendente, de cómo integrarlo, del regente del ascendente. Y claro, esto sería para otro vídeo. Lo que podemos decir en este vídeo es que Saturno en el ascendente nos va a poner una presión extra en la integración de esa energía, pero a su vez va a acompañar la integración de esa misma energía, lo que significa que no solamente nos van a venir experiencias en calidad de esa energía por destino, sino que además la energía saturnina va a estar muy impregnada en todas esas experiencias. Al final significa que vamos a tener una facilidad para integrar a Saturno porque la vida nos va a estar poniendo constantemente a Saturno por delante. Nos va a poner, además, Saturno en el ascendente es un Saturno interior. Un Saturno que surge de forma natural, como digo, por destino, y que a grandes rasgos puede percibirse como si tuviéramos la exigencia de integrar esa energía del ascendente. Que ya os digo, es importante integrar la energía del ascendente, pero con Saturno en el ascendente todavía más. Es algo así como que para estas personas el trabajo con el ascendente va a ser clave, va a ser importantísimo. Si os interesa que haga un vídeo sobre ascendentes y sobre cómo integrar el ascendente, podéis apoyar mucho este vídeo y pedirlo en comentarios para que os lo traiga en un futuro vídeo. Pero básicamente, Saturno en el ascendente, integración del propio ascendente. Vamos, como que la energía que habéis visto de Saturno por signo, la tenemos que integrar como parte de nuestra personalidad intrínseca, como si fuera parte de nuestro propio camino, parte de nuestro impulso vital. Y que hasta que la integremos, Saturno va a estar ahí como generando un límite en esa espontaneidad, ¿no? Y es posible que hayamos vivido algún suceso que haga que nos cueste integrar un poquito más esa energía. Por lo tanto, tendremos que poner trabajo y constancia a la hora de integrarla, y Saturno en el ascendente básicamente nos dice que nos tenemos que volver un maestro de esa energía, como forma para alcanzar la plenitud. Es decir, no es solo que el ascendente es el camino, sino que la integración de Saturno junto al ascendente forma parte del camino que viene de alguna forma marcado por destino. Vamos con Saturno en la casa 2. Aquí las dificultades pueden venir en el área de los recursos, siendo nuestros recursos pues todo aquello a lo que le damos valor material. Y es por ello que se pueden llegar a vivir ciertas limitaciones en ese aspecto, bien sea por una dificultad económica o incluso porque nos identificamos en nuestros propios recursos, donde aquí nuestros recursos pues podrían ser nuestras aptitudes o capacidades físicas. De alguna forma es como que aquí Saturno nos dice que vamos a tener que encontrar el correcto o el justo valor que nos damos a nosotros y a nuestros propios recursos, siendo principalmente nuestra autoestima o el valor que nos damos a nosotros mismos la clave del tributo de esta casa, pues precisamente será el valor que nos demos a nosotros mismos lo que en última instancia va a definir el valor de lo que somos capaces de poseer o entregar. Por tanto, aumentar el valor que nos damos aumenta el valor de lo que ofrecemos. No solamente aumenta el valor de lo que conseguimos, sino también el valor de lo que ofrecemos. Y claro, esto no es cuestión de generar más cantidad, sino de entender que todo el valor que vemos fuera de nosotros proviene desde dentro. Y aquí es cuestión de ir a la raíz y trabajar desde ahí. Y aquí es importante atender al signo de la casa 2 y a su regente, porque nos dará información sobre cómo podemos generar o gestionar nuestros propios recursos. Saturno en la casa 3. Aquí podemos encontrar dificultades en el plano mental, que pueden ir desde problemas en el campo del aprendizaje, los procesos de pensamiento, razonamiento e incluso comunicación. Y todo esto puede ser debido tanto a una mente sumamente exigente y analítica, a que ha habido alguien en nuestra vida en quien hayamos proyectado esa misma exigencia, o incluso alguna suerte de limitación física, como
puede llegar a ser el tartamudeo o algún tipo de discapacidad. Sea cual sea el motivo de la limitación o la dificultad en este campo, que nadie se me ofenda. Aquí al final los límites funcionan de la manera que funcionan. Podría ser, por ejemplo, incluso que a nosotros nos parezca que nuestra forma de hablar no es la adecuada. Nuestra entonación, que el tono de nuestra voz, que la forma de ordenar las palabras, no importa. La cuestión es que se encuentra un límite o una dificultad en este área, algo que nos impide comunicar de una forma tranquila, natural, y que a su vez nos genera una cierta inseguridad o miedo en el desarrollo del plano mental. Por tanto, el tributo de Saturno en la casa 3 se basa principalmente en ponerle tiempo, esfuerzo, constancia y disciplina, además de paciencia en este ámbito. Todas estas cualidades que nos van a permitir poco a poco ir enfrentando esos bloqueos que podemos tener y las inseguridades que se hayan generado a raíz de estos. El objetivo es desarrollar una estructura mental fuerte, que si bien inicialmente nos permitirán superar los bloqueos que Saturno aporta en esta casa, con el tiempo además nos darán un alto grado de maestría en este mismo ámbito. Vamos, algo así como darle la vuelta a la tortilla. Y claro, esto no sucede nunca si la persona acepta sus límites y no quiere ir nunca más allá de ellos. Pero aquí hay que entender que no hay límite en esta vida que no seamos capaces de superar si nos lo proponemos. Y tal vez superar ese límite no nos haga igual que los demás, pero sí siempre podemos encontrar una forma de llegar a donde nos proponemos. Y precisamente en esta casa es nuestra capacidad mental la que nos va a enseñar cómo. Porque si no es por aquí, es por aquí. Y de alguna forma Saturno aquí nos dice que podemos llegar a conseguir ese tributo, esa estructura. Saturno en la casa 4. Con Saturno en la casa 4, la dificultad puede residir en la capacidad de sentir hogar y pertenencia. Esta dificultad a menudo viene desde el origen, desde nuestra raíz. Un origen que con Saturno en esta casa puede haberse sentido frío, poco cariñoso, o quizás un lugar en el que no hemos sentido un verdadero apoyo. Claro, todo esto al final genera una limitación, una problemática a la hora de sentirnos seguros o estables. Y precisamente de eso va el tributo en esta casa. Va de construir nuestra propia manera de sentir hogar y pertenencia. Aunque teniendo en cuenta la habitual falta de hogar en la infancia de los nativos con Saturno en la 4, se puede haber desarrollado aquí una cierta exigencia a la hora de considerar estándares sobre el hogar, motivo por el cual requerirán de un trabajo extra para alcanzar la madurez que Saturno exige en esta casa. Sin embargo, y aunque les lleve más tiempo construir ese hogar, Saturno en la 4 da a los padres más protectores y proveedores. Personas que se asegurarán de que a sus hijos no les pase lo mismo que les pasó a ellos, que no les falte nada de lo que a ellos les faltó. Y claro, hasta que se sientan preparados para ofrecer todo eso puede pasar tiempo, pero es importantísimo para estos nativos que aprendan a no tomarse demasiado en serio toda esta energía, pues se puede correr el riesgo de que nunca se sientan lo suficientemente capaces de sostener lo que desean sostener. Y deben entender que la propia creación de su hogar será lo que les ayude a acabar de desarrollar esa estructura. Saturno en la casa 5. Aquí la dificultad se puede manifestar en el área de los proyectos, los romances y los hijos. Y es que debido a la presencia de Saturno en esta casa puede existir una cierta represión de nuestro propio niño interior, así como la expresión de su propio brillo e identidad. Todo esto puede ser debido a una infancia donde quizás nuestros padres fueron excesivamente críticos, estrictos, exigentes o tal vez limitantes, derivando todo ello en un conflicto psicológico de inhibición creativa, que es precisamente lo que bloquea y reprime a ese niño interior. Un niño que, por otra parte, deseará ser amado y reconocido, pero que encontrará dificultades para ello. Por ello, el tributo de Saturno en la casa 5 va de esto precisamente: aprender a amar y reconocer la propia originalidad. Algo así como coger a nuestro propio niño interno de la mano y ayudarle a salir al mundo exterior. En el caso de los nativos con Saturno en la casa 5, son personas que aprenderán a ser padres desde niños, puesto que debido a la represión de ese niño interno, tal vez maduren demasiado rápido. Y es precisamente desde esa rápida maduración, desde donde ellos mismos en algún momento tendrán que hacerse cargo de ese propio niño interno, como si fuese su propio hijo o su propio proyecto. De lo contrario, este aprendizaje se va a proyectar o manifestar en los propios hijos que el nativo tenga, en los que es probable que proyecte su mismo conflicto psicológico hasta que éste acabe resolviéndose. Aquí el objetivo es claro: aprender a disfrutar y divertirse, a ser espontáneo, a mostrar lo que se lleva dentro. Es importante aquí entender que una persona que no ha atendido a su propio niño interno difícilmente podrá atender al niño interno de su propio hijo, porque no sabe cómo sostener esa genuinidad. Entonces, antes de ser padre, uno tiene que ser hijo. Y es posible que el nativo con Saturno en casa 5 haya tenido un padre cuyo niño interior
interior tampoco fue reconocido por su padre anteriormente. Entonces, alguien tiene que romper ese patrón. Y aunque se puede hacer a través de los propios hijos, volviendo la paternidad o la maternidad como uno de los grandes aprendizajes de Saturno en la casa 5, no es necesario esperar a tenerlos. Se puede hacer a través del propio trabajo interior. Hay que tener en cuenta que si bien podemos madurar con el tiempo, nuestro niño interior nunca desaparece si nosotros le damos el lugar que le corresponde. Porque siempre podemos disfrutar, siempre podemos jugar, siempre podemos ser espontáneos. Y es precisamente el, por ejemplo, dedicarnos a un proyecto que nos guste, que nos satisfaga, que nos permita divertirnos, incluso aunque ese proyecto pueda ser una vocación, por ejemplo, ¿no? a la que nos dedicamos, pues porque nos ganamos la vida con ello, ese proyecto también es como si fuera nuestro propio hijo. Entonces, al final, Saturno en la casa 5 tiene muchas formas de tributo. Desde hobbies, como digo, los hijos, vocaciones, proyectos creativos o incluso el propio tributo del niño interior. ¿Y cómo se tributa al niño interior? Disfrutando, riendo, jugando. No importa si tienes 20, 30, 50, 80 años, no importa. Siempre puedes aprender a disfrutar. Y sí, con Saturno en la 5 es posible que nos cueste un poquito más. Es posible que igual no encontremos una forma de diversión, porque quizás nunca nos hemos preguntado cómo disfrutamos o qué nos hace disfrutar. Pero la gracia es precisamente esta. Aprender a disfrutar de la vida. Aprender a que ese niño interno pues tenga la libertad de mostrarse tal y como es. Sonreír sin necesitar un motivo para sonreír. Claro, todo esto, como Saturno aquí, lleva tiempo. Hay que, precisamente, de eso va el tributo. De poco a poco ir encontrando esa soltura, esa espontaneidad, ese disfrute. Pero con Saturno aquí, el hacerlo nos va a traer consecuencias muy positivas. Ya no solamente para nosotros, sino también para todo aquello lo que emprendamos, para todo el contexto de la casa 5, especialmente para los que están por venir, nuestros hijos. Vamos con Saturno en la casa 6. Aquí la dificultad puede residir en los hábitos y las rutinas del día a día, así como en la salud. Con Saturno en esta casa se genera una alta exigencia en este campo, lo que significa que cualquier falta de constancia o responsabilidad en este ámbito puede pasar una enorme factura. Aquí el juez interior va a estar observando qué hacemos en nuestro día a día, ¿no? Y pues bloqueará la energía del signo en el que se encuentre Saturno si nosotros no tenemos una responsabilidad o constancia en nuestros hábitos o rutinas. Claro, esto puede ser bastante devastador, como si en todo momento tuviéramos que ser exquisitos en ese área, ¿no? Porque si no, la energía del signo en cuestión se bloquea. Esto supone una enorme presión al final. Y a menudo los nativos con Saturno en la casa 6 es como que sienten que no tienen suficiente tiempo para hacer todo lo que quieren hacer. O quizás que tienen que ser mucho más excelentes que otras personas a la hora del desarrollo de sus hábitos, ¿no? Y donde, por ejemplo, una persona puede saltarse la dieta y no pasa nada, pues quizás estas personas al principio pues sientan que igual, yo qué sé, no voy un día al gimnasio, pues pierdo muchísimo. O pues me salto un día la dieta y notas... ¿Por qué? Porque hay una exigencia muy grande en este área. Igual pierde lo mismo que el resto, pero la repercusión que se genera de haber fallado, entre comillas, ¿no? O no haber mantenido una constancia, un esfuerzo, una responsabilidad en cuanto a hábitos, pues de alguna forma es como que se siente diferente, ¿no? para estos nativos. Y precisamente de eso va el tributo de la energía de Saturno en esta casa, de enfrentar esta dificultad, de aprender a construir hábitos sanos y saludables. Hablamos de, pues, trabajo, alimentación, descanso. Y claro, uno puede pensar que el alto nivel de exigencia a veces es demasiado, ¿no? Pero con Saturno en la casa 6, lo que nos está diciendo Saturno es que nos sale muy a cuenta ser responsables y constantes en nuestros hábitos, es decir, llevar una cierta disciplina. Todo esto, pues en función del signo, en función de los aspectos que pueda tener nuestro Saturno, ¿no? Lo cual nos va a dar matices. Pero en última instancia, lo que nos está diciendo Saturno aquí es que para desarrollar nuestra estructura, nosotros tenemos que llevar unos hábitos saludables, nos cueste lo que nos cueste. Si de hecho, cuando hablamos de manifestación, el hecho de llevar unos hábitos saludables constantes o con cierta disciplina, puede ser la clave para este Saturno, la clave de su propio éxito, ¿no? Aquí el problema es que si no se da cuenta de la importancia real que tiene ya el hecho de la ejecución de nuestros hábitos y rutinas por encima de todo lo demás, puede ser tranquilamente lo que separe a esta persona de alcanzar todo lo que se propone en su vida, ¿no? Igual esa persona puede pensar, no, es que está esta cosa que me bloquea, o está esto que no llego, o está esto otro que me impide. No, para esta persona lo más importante son los hábitos y las rutinas. No importa si hoy puedes hacer 100. Con que te mantengas constante,
poco a poco, ¿no? En la casa 6 es lo que nos dice, poquito a poquito, día a día, constancia por encima de intensidad. Es decir, la carrera a largo plazo. No me vale de nada que hoy hagas todo lo que no hiciste en los últimos, me lo invento, 3 años. No. Hay que ir constante, poco a poco, conseguir construir un hábito saludable. La construcción de un hábito saludable no va de, pues quiero bajar de peso, pues me privo de comer más de lo normal y entonces me saturo y luego me voy al otro extremo. No. Saturno en la casa 6 nos dice poco a poco, día a día, pasito a pasito, construyamos un hábito, construyamos algo que se sostenga en el tiempo. Vuelvo a decir, con la energía de los aspectos que pueda tener ese Saturno y del signo que se encuentre en esta casa. Pero básicamente se trata de eso. Si nosotros logramos eso con este Saturno, no solamente vamos a desarrollar la energía del signo y de los posibles aspectos que pueda tener Saturno, siendo aquí como una clave importante, una piedra angular, por decirlo así, sino que además vamos a poder desarrollar nuestra propia estructura y conseguir grandes cosas aquí. Por tanto, Saturno en casa 6, importantísimo. Bien, Saturno en la casa 7. Aquí la dificultad puede encontrarse en el área de las relaciones de tú a tú, ya sean parejas, amigos cercanos o incluso enemigos. Y esto es debido a que con Saturno en esta casa es posible que acabemos proyectando en nuestras relaciones ese juez interno, es decir, esa exigencia y esos límites. Y claro, de pronto el otro se vuelve mi juez, un juez que encarna toda la exigencia que yo haya podido rechazar. Y claro, a menudo esta exigencia viene sin filtros, aunque también es verdad que como venga dependerá mucho del signo que tengamos en esta casa, ¿no? El signo donde se encuentre Saturno. Pero claro, si es una exigencia de la que nosotros no nos hemos hecho cargo, va a venir sin filtros, va a venir tal cual la hayamos dejado. Y si nosotros podemos ser ciertamente permisivos, pues desde fuera no decidimos tanto, ¿no? Como parece. Entonces la reacción natural de las personas, con Saturno en la casa 7, suele ser la de construir muros innecesarios, que nos distancian o nos separan de esa parte que no nos gusta, mientras hacemos responsable a la otra persona y huimos de nuestra propia proyección. Y claro, esa proyección puede tener que ver con ciertos miedos, como pueden ser miedo a la infidelidad, miedo al rechazo, al compromiso, vulnerabilidad, pues por ejemplo miedo a ser heridos, o con limitaciones. Es decir, sentir que la otra persona me restringe, me castra, o que me intenta someter de alguna forma, ¿no? Como si una autoridad que quiere mandar sobre mí. Y claro, todo esto al final genera una cierta dificultad a la hora de comprometerse, lo cual se puede traducir en matrimonios tardíos, o incluso generar atracción por personas mayores o más responsables. Personas que encarnarán la energía de Saturno en nuestra vida. Pero aunque nosotros atraigamos a nuestra vida ciertos tipos de personas, ciertos tipos de patrones, ciertos tipos de energía, la realidad es que el tributo de Saturno en la casa 7 nada tiene que ver con el otro. Es decir, todo lo que estamos percibiendo en el otro es nuestro. Pues incluso aunque el otro haga un mayor esfuerzo para no exigir, para no juzgar, será nuestra propia proyección, nuestro propio reflejo, el que nos haga percibir esa exigencia o ese juicio. Y es que los nativos con Saturno en la casa 7 tienden a tomarse las relaciones como más en serio que la media, por decirlo así. Y es precisamente en las relaciones, en el plano relacional, donde está la clave del tributo de Saturno en la casa 7. Es ahí, precisamente, en nuestras relaciones, donde Saturno nos va a pedir que nos hagamos cargo de una parte de nosotros, de algo que vamos a estar percibiendo fuera. Vamos, el típico dime con quién andas y te diré quién eres. Y claro, si a nuestra vida pues tendemos a atraer ciertos tipos de persona, para un Saturno en casa 7 es como que si el río suena, agua lleva. Entonces, claro, aquí el problema viene cuando esa persona huye de esa proyección y ya pues puede llegar incluso a renunciar, ¿no?, a la relación y decir, pues yo no me quiero hacer cargo de esto, o todos los hombres o todas las mujeres son iguales, ¿no?, el típico. Y claro, al final es como está huyendo del tributo de Saturno. Y claro, esto no significa que si nos vamos a otro extremo, esto no significa que pues de golpe tengamos que aceptar a todo el mundo, todas las energías, aunque no nos gusten que vengan desde fuera. No, ni siquiera significa que tenemos que obedecer las demandas externas sin rechistar. No. Esto lo que significa es que tenemos que observar cuál es nuestra reacción a lo que nos encontramos. Es decir, ¿por qué me afecta esto y qué hacer con todo ello? Al final, todo este juego relacional nos va a estar mostrando un desequilibrio interior. Nos guste o no aceptarlo. Por lo que el campo de las relaciones se vuelve el lugar perfecto para el tributo de Saturno. Como digo, no es necesario que la relación se establezca, solo con que nosotros atraigamos a nuestra vida un patrón que nos haga reaccionar, ya es una forma en la que nosotros podemos tributar. Es decir, no el juntarnos con esa persona, sino el observar nuestras reacciones, el observar por qué estoy atrayendo ese patrón, cómo me afecta ese patrón, por qué me está afectando de esa manera.
Claro, todo esto con energía saturnina, es decir, tener un poquito de paciencia e ir trabajando poco a poco ese nivel de exigencia. Como digo, no es necesario que sea única y exclusivamente en el mundo relacional de la pareja. Cualquier tú en el que proyectar nuestra propia imagen nos vale. Claro, aquí, para Saturno en la casa 7, entender el juego relacional es clave. Entender que no vemos el mundo como es, sino como somos. Y con ello entender que siempre que reprimamos una parte de nosotros, o que huyamos de una parte de nosotros de la que no nos estamos haciendo cargo, con Saturno en la casa 7 va a ser precisamente el mundo relacional a través del cual esa parte se va a manifestar y a través de la cual vamos a sentir una cierta exigencia de Saturno para hacernos cargo de ella. ¿Y no es algo bonito reencontrarse con una parte de nosotros a través de los demás? Vamos con Saturno en la casa 8. Aquí la dificultad puede residir en la entrega íntima y en los recursos compartidos. Hablamos de dar y de recibir. Aquí Saturno tiende a poner límites y generar extrema cautela. Todo ello debido a que existe un profundo miedo a la entrega total, porque precisamente es en esa entrega total, hablamos de la intimidad, ¿no? de la fusión, por decirlo así, entre dos personas, donde uno más percibe los aspectos más oscuros y profundos de su sombra. Inconscientemente es posible que los nativos con Saturno en la casa 8 hayan reprimido esa misma entrega íntima, con el objetivo de no encontrarse precisamente con esa sombra. Sin embargo, es curioso comprobar cómo estos nativos con Saturno en la casa 8 anhelan profundamente ese encuentro íntimo. Por lo que Saturno aquí hará como de guardián de esa misma energía, hasta que precisamente nos hagamos cargo de lo que se encuentra más allá. Entonces, claro, para estos nativos es habitual proyectar la propia sombra en los vínculos íntimos que generan, construyendo una barrera inconsciente entre ellos y esos vínculos. Y esa barrera servirá como de excusa para no generar esa intimidad y desplazar también pues, esa responsabilidad hacia afuera, ¿no? Hacia el encuentro, hacia la persona con la que pues, aparece una posibilidad de generar intimidad. Entonces, para Saturno en la casa 8, al final puede haber un límite en esa entrega íntima de la cual pues, probablemente se esté haciendo responsable a la otra persona. Y siendo la casa 8 la casa del compartir recursos, cuando hacemos proyectos con otras personas, por ejemplo, el matrimonio es un proyecto, o una relación estable es un proyecto, entre otras cosas, pues puede haber una limitación en la construcción de esa estructura. Y claro, si todo esto se está proyectando, al final puede ser que hagamos cargo a la otra persona de la imposibilidad de establecer ese vínculo íntimo. Y claro, hasta que estas personas no se hacen cargo de esa parte inconsciente, de esa sombra, puede que vayan repitiendo el mismo patrón. Entonces, si tienes Saturno en casa 8 y ves que estás repitiendo el mismo patrón constantemente, la forma del tributo en esta casa es hacerse cargo de esa parte inconsciente. Y ojo, esto no implica en ningún caso que sea necesario el vínculo íntimo para resolver este hecho, para resolver esa parte inconsciente. Y es que todo trabajo con la sombra, todo trabajo de profundización e interiorización servirá para la resolución, servirá como tributo. Sin embargo, será en la entrega íntima precisamente donde vamos a comprobar si el trabajo ha sido realizado. Algo así como que esa entrega íntima va a ser la prueba de fuego, sabiendo que siempre que quede algo por resolver se puede manifestar en ese ámbito. Claro, esto no es un problema si seguimos haciéndonos cargo de todo eso, porque siempre pueden surgir cositas, ¿no? Pero el detectarlas, el ver que existe una limitación o un bloqueo en esa parte, en esa entrega íntima, en ese compartir, ¿no? Pues por ejemplo, si me cuesta compartir recursos, si me cuesta armonizar en un vínculo íntimo, pues vemos, ¿no? ¿Qué hay ahí, ¿no? Entonces, al hacernos cargo de esto, dejamos de construir muros que nos separan de la proyección. Dejamos de pensar o de sentir que esto nada tiene que ver con nosotros y con ello nos permitimos la entrega total. Una entrega que al final es lo que supone la transformación de esa sombra. Cuando un nativo con Saturno en la casa 8 entiende cómo funciona este juego, puede llegar a ser muy bonito. Compartir una intimidad transformadora con otra persona. Hablamos de sanar juntos. Pues es probable que la otra persona también tenga algo que ver con esa energía. Aquí es especialmente importante la parte de Plutón por ser el regente de la casa 8. Pues Plutón nos va a decir dónde pueden haber problemas que estén generando pues, dificultades a la hora de intimar, a la hora de construir un proyecto juntos o a la hora de compartir recursos, así como el signo que tengamos en la casa 8, es decir, el signo en el que se encuentre Saturno. Vamos con Saturno en la casa 9. Saturno en la casa 9 puede manifestar una cierta dificultad en la expansión de la propia mente, la tolerancia y la fe. Todo ello puede ser debido a una educación filosófica o religiosa excesivamente estricta, severa o restrictiva. Puede ser que hayamos tenido una figura así como de un maestro o alguien muy exigente,
o que nos hayan transmitido una idea como de que la divinidad es una suerte de juez, castrador o castigador que nos ha generado rechazo. Precisamente por este motivo, el nativo con Saturno en la casa 9 puede volverse alguien sumamente metódico y escéptico para todo lo que no pueda ver, probar o demostrar, algo que precisamente está limitando su propia mente, ya que no permitirá entrar en ella nada que no esté lo suficientemente masticado o digerido, y hasta que no sea el caso, sencillamente pondrá un muro entre él y esa idea, creencia o conocimiento, volviéndole a alguien que parece como que lucha contra la fe, como que cuestiona la propia existencia. Y aunque puede estar cerrado a nuevas ideas, especialmente si éstas le resultan fantasiosas o extravagantes, pueden llegar a pasarse su vida entera en busca de experiencias que lleguen a expandir su propia conciencia. Pues, irónicamente, existe un deseo profundo de encuentro íntimo con la propia divinidad. Pero claro, probablemente para él divinidad no sea nada de lo que le han contado. Y con ello se genera una suerte de relación amor-odio, ¿no? Porque de alguna forma es como que está buscando qué es realmente la divinidad, ¿no? Y pues de alguna forma comprobar o demostrar que todo eso que le han dicho no es cierto, como que no quiere creerlo. Y tiene la necesidad de demostrarlo, de comprobarlo o de averiguar realmente qué hay detrás de todo esto. Entonces, precisamente será el uso de su mentalidad práctica, aplicada a la comprensión de todo aquello que le ayude a expandirla, la forma de tributar a este Saturno. Algo que, si bien no será sencillo, le aportará posibilidades enormes de desarrollo y crecimiento. Pues aunque tenga un filtro sumamente exigente, todo aquello que logre pasar ese filtro tendrá unas bases sólidas probablemente ancladas en nuestra realidad material. Y es por ello por lo que tendrá una gran capacidad para aplicarlas de forma práctica. Es decir, pasar el conocimiento a sabiduría. Entonces, ejemplos que podrían ayudar a esta persona a realizar un tributo correcto o óptimo de Saturno en esta casa podría ser, por ejemplo, viajar, conocer otras culturas, otras filosofías, otras formas de pensar y básicamente estudiar todo aquello que se encuentre más allá de aquello en lo que cree, todo lo que considere extranjero. Claro, aquí el reto está en no descartar demasiado rápido aquello que pues quizás no pasa su filtro o aquello que quizás hace sentir amenazadas sus propias creencias. Realizar un esfuerzo en este sentido es precisamente el tributo perfecto para este Saturno. Vamos con Saturno en la casa 10. Saturno en la 10 aporta una cierta dificultad inicial en cuanto al reconocimiento, el estatus y nuestro lugar en el mundo. Y esto es, de nuevo, ni más ni menos que por una enorme exigencia. Es algo así como que estos nativos, con Saturno en la casa 10, sienten que deben lograr algo muy grande en el mundo, lo cual puede suponer un desafío a través del cual sentir el límite, la frustración y la ansiedad en torno a su enorme deseo de llegar tan lejos. Saturno en la 10 genera como la sensación de que la exigencia se encuentra allá afuera, como si fuera el propio mundo el que nos juzga, pero que en definitiva sigue siendo una propia proyección de nuestra propia exigencia. Es decir, todo lo que nosotros vemos que el mundo nos juzga, somos nosotros mismos también. Y claro, al final todo esto genera una extrema sensibilidad en cuanto al estatus y el reconocimiento de lo que está fuera de nosotros, de nuestra posición en el mundo. Un motivo por el cual estos nativos pueden sentir que están constantemente siendo puestos a prueba. El tributo de Saturno en la casa 10 se basa en el trabajo, la constancia, el esfuerzo y el compromiso para con nuestros propios objetivos. No es una cuestión de arriesgar, es una cuestión de tener paciencia y de aplicar energía progresivamente y con dedicación. No importa el tiempo que se tarde, Saturno en esta casa promete grandes recompensas, dando la posibilidad de alcanzar todo lo que uno sueña, que no es poco, si se tributa correctamente. A su vez, por su alta capacidad de esfuerzo y su potencial estructura, Saturno en la 10 otorga una gran aptitud para alcanzar una posición de autoridad, a través de la cual liderar, dirigir o guiar a otras personas, especialmente en la energía del signo donde se encuentre Saturno, que será un poquito la que marque la tonalidad de su talento o la forma a través de la cual adquirirá esa autoridad. Entonces, Saturno en la 10, siendo la casa más visible del hemisferio superior, implica que esta persona de alguna forma es como que cuando logre tributar a su Saturno va a ocupar una posición importante, relevante de autoridad en nuestra sociedad. Como digo, en la energía del signo donde se encuentre. Pero a su vez también son personas que por su alto grado de exigencia van a tener que sostener un gran peso. Por ello, con el tiempo deberán aprender a delegar parte de su responsabilidad en otras personas, logrando de esta forma construir estructuras que vayan más allá de sí mismos. Vamos con Saturno en la casa 11. Saturno en la casa 11 puede suponer dificultades en el campo de las relaciones de amistad, asociaciones y grupos. Todo ello debido a que con Saturno en esta casa se proyecta una enorme exigencia en este ámbito, lo cual puede hacer que el nativo se limite a tener pocas amistades cuidadosamente seleccionadas, ya que es posible que pueda sentir en ellas una pesada carga, una responsabilidad, motivo por el cual puede tener miedo a abrirse
y acabe resultándole tedioso el socializar. Esto en ningún caso significa que la persona no desee compartir en grupo, para nada. Sin embargo, tendrá que hacer un esfuerzo para enfrentar las emociones que se generan cuando lo hace. Vamos, es como que no consigue hacerlo de forma natural, ¿no? Como que no sale de forma espontánea. Quizás tiende a medir su actitud en ciertos grupos, tiende a medir cómo actúa, ¿no? En su interacción, cómo tiene que ser, de qué forma, y eso pues puede llegar a cierto desgaste. Y precisamente de esto va el tributo de Saturno en esta casa. El trabajar con paciencia y con constancia las emociones que se puedan generar en esa interacción, con el objetivo de madurarlas. Y al madurarlas, expandir su capacidad de abrirse y sentirse cómodo o cómoda en grupos y en sociedad en general. Con el tiempo, Saturno en la casa 11 otorga al nativo una capacidad de construir una estructura social donde podrá canalizar toda la energía del signo en el que se encuentre, y con ello llevarla más allá de sí mismo o sí misma. Vamos, algo así como que un Saturno en casa 11 debe aprender a ser encuentro y crear comunidad en torno a esa energía donde se encuentre Saturno, con la posterior consecuencia de generar un impacto social importante. Vamos con Saturno en la casa 12. Saturno en la casa 12 puede generar una dificultad para con lo sutil, lo trascendente o todo aquello que habite el subconsciente. De nuevo, todo ello puede provenir de una elevada exigencia que proviene precisamente de ese mundo subconsciente. Por ello, y aunque esto no sea una norma general, a menudo los nativos con esta configuración pueden tener padres ausentes, distantes, evasivos o incluso pues que sus padres hayan fallecido cuando ellos eran pequeños, proyectando la autoridad en un mundo sutil y aparentemente caótico. Es decir, la autoridad no tiene forma. Y es por ello que al no tener forma puede tener cualquier forma. Por eso dicen que los planetas en la casa 12 pueden ser planetas que se pueden posicionar en cualquiera de las casas restantes, puesto que son planetas potenciales. Son planetas que tienen la potencialidad de manifestarse de cualquier forma. Esto, claro, si lo unimos todo, pues da un Saturno caótico, da un Saturno que a pesar de ser Saturno límite y estructura, pues es un Saturno un poco difícil de definir. Por eso es que inicialmente las personas con Saturno en la casa 12 suelen generar un muro contra ese mundo subconsciente, llegando a bloquearla parcial o completamente. Sin embargo, existirá una necesidad intrínseca de enfrentarse a esa energía. Y como he dicho antes, pues al ser la casa 12 podrá enfrentarse a través de cualquier otra casa. Por ello, el tributo de cualquier casa para Saturno en 12 podría resultar válido, a pesar de que también tiene su propio tipo de tributo. Y este precisamente es el análisis de la parte subconsciente y de cualquier forma que tengamos de acceder a ello, como puede ser, por ejemplo, la hipnosis, los sueños, las regresiones, las proyecciones, entre otras muchas. Y claro, aquí uno tiene que ser consciente que al adentrarse en esos mundos se puede encontrar esa parte de Saturno, lo que significa que el nativo con Saturno en casa 12, cuando se adentre en el subconsciente, se va a tener que hacer cargo de algún tipo de energía. Puede que se despierten grandes miedos, energías antiguas, muchas de las cuales podrían provenir incluso de otras vidas, además de asuntos con nuestros ancestros o con el linaje familiar. Entonces va a ser precisamente el adentrarse en estos mundos una de las formas de tributo de este Saturno en casa 12. Como digo, además del tributo en el resto de casas. Por decirlo así, un Saturno en casa 12 es el Saturno de todos los Saturnos. Y en la casa 12 nos está indicando de que el nativo posee un espíritu con una estructura poderosa. Es decir, que cuando el nativo tribute su parte saturnina, podrá manifestar una gran estructura espiritual, algo así como un espíritu con una cierta autoridad. Porque sí, la energía de Saturno va más allá de este plano. Hablamos de un espíritu con una gran capacidad de sostén y sanación, especialmente con los matices del signo en el que se encuentre Saturno. El resultado es un espíritu que tiene la capacidad de convertirse en autoridad en ese tipo de energía, y que por estar en la casa 12 y provenir de una parte trascendente podrá ser aplicada al resto de casas. Por eso es importante el tributo también en todas ellas. Esto no significa que un Saturno en casa 12 tenga más trabajo, porque de alguna forma lo que viene de la casa 12 es como que sale solo, es decir, esa persona va a tener este talento de forma innata, simplemente va a tener que aprender a hacerlo consciente. ¿Por qué? Pues porque se encuentra en la parte subconsciente. Y aquí el único límite que existe dependerá de su propia capacidad para enfrentar su propio poder y de hacerse cargo de ello. Como bien dicen por ahí, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y bueno, aquí llegamos al final del vídeo. De hecho, casi me quedo sin voz.
La verdad es que es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, se ha llevado mucho tiempo y es que ha sido bastante complicado, así que no olvidéis dejar vuestro like, darle mucho apoyo para motivarme a subir contenido gratuito como este. Sin más que añadir, me despido. ¡Hasta la próxima!